En el anterior vídeo realizamos un programa que permitiera dibujar una ecuación de segundo grado, es decir, una parábola. Podemos enriquecer bastante este programa con la teoría que hemos visto en clase, de tal manera que sabemos que si la ecuación de segundo grado es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a, lo que hay dentro de la raíz se denomina discriminante. Y tenemos tres posibilidades en las parábolas: que este discriminante sea positivo, que sea igual a 0 o que sea menor que 0. Si tomamos como ejemplo una función cóncava, es decir, el coeficiente de a positivo, sabemos que si el discriminante es positivo, tendremos dos puntos de corte con el eje OX, que son las soluciones. Si el discriminante es igual a 0, será un único punto de corte, y si es menor que 0, es decir, negativo, no habrá punto de corte con el eje de las abscisas, es decir, con el eje OX, pero sí con el eje OY. Este va a ser el primer punto que vamos a enriquecer en el programa. Es decir, si el discriminante es positivo, igual a 0 o negativo, veremos o calcularemos cuáles son los puntos de corte con el eje OX. En este caso, lo primero que hemos hecho ha sido modificar el programa anterior de manera que el discriminante es b al cuadrado menos 4 por ac. Y en función de esto hemos diseñado un bucle condicional de manera que, como hemos dicho anteriormente, si el discriminante es mayor que 0, la primera solución, el primer punto de corte con el eje OX, será menos b más raíz cuadrada del discriminante partido 2a. Y la segunda solución será menos b menos raíz cuadrada del discriminante partido 2a. Habrá que decir, por último, que los puntos de corte con el eje OX son, en este caso, x1, el valor que hemos calculado anteriormente, 0, y x2, 0. Por otro lado, si el discriminante fuera 0, sabemos que esto es igual a 0 y por tanto solamente habrá un único punto de corte con el eje OX que precisamente va a coincidir con el vértice. Va a ser por tanto menos b partido 2a. Y habrá que decir que el punto de corte con el eje OX es x1, 0. Por último, si no ocurriera ni esto ni esto, eso significa que el discriminante es negativo y por tanto no hay ningún punto de corte con el eje OX. Evidentemente habrá una posibilidad de enriquecer este programa finalizándolo con no solo los puntos de corte con el eje OX, sino con el cálculo del vértice, es decir, este punto, y con el eje y los puntos de corte con el eje OY. La característica es que para la coordenada X del vértice es menos b partido 2a y llevándolo a la función cuadrática lo que dé como imagen en la coordenada Y, ¿de acuerdo? Y en el corte OY habrá que calcular o habrá que tener en cuenta que la X en este punto es 0. Volvemos otra vez al programa y lo que he hecho ha sido una llamada a dos subprogramas. Uno que llamamos vértice y el otro el corte con el eje OY. Como hemos dicho anteriormente, he definido dos variables, x sub v e y sub v, en el cual x sub v va a ser menos b partido 2a, como hemos dicho anteriormente. Y este valor lo llevamos a la variable x sub v. Lo que hacemos para calcular la y sub v es llevar el valor de x sub v a la función cuadrática. X sub v a por x sub v al cuadrado más b por x sub v más c. Y lo que nos dé será el valor y de la coordenada del vértice. Por último diremos que el vértice es x sub v y sub v. Y como aspecto a complementar, el punto de corte con el eje OY. Sabemos que el punto de corte precisamente en el eje de las ordenadas, la x es 0. Si la x es 0, fijaros en la función a por x al cuadrado más bx, entonces esto es 0. Es decir, que la imagen, es decir, el valor de y en el punto de corte OY, con el eje OY, será igual a c, que es precisamente lo que hemos hecho. Llevar el valor de la coordenada c a y decir que el punto de corte con el eje OY es 0, y sub 0.